Argentina acaba de ganar a Austria, gana su segundo partido en esta fase de grupos. Gran victoria para el conjunto de Scaloni, victoria muy importante para Argentina, sobre todo por lo que significa que es casi la clasificación como primero en su grupo. Era un partido en el que quizás Argentina deja un par de dudas en cuanto al juego colectivo, sobre todo, pero que más allá de todo lo importante es ganar muchas veces. Y como dije antes en otros videos de Argentina y de River, sobre todo lo dije este semestre con Coudet, que hay veces que, bueno, que siempre es mejor ganar y corregir sobre la victoria a no ganar y tener que corregir sobre la derrota, y mucho más en un mundial en el donde no hay margen de error. Hoy es una victoria argentina que, aunque Argentina, como digo, no haya jugado bien, porque le costó tener la pelota, le costó jugar cerca del arco de Austria, sobre todo, bueno, en muchos lapsos del partido. Si separara el partido en cuatro, como por los cooling breaks, diría que Argentina, el mejor momento de Argentina fue desde el cooling break del primer tiempo hasta el entretiempo, y después de eso, en el resto de momentos, Argentina no se sintió realmente cómodo, porque en el primer tiempo, antes de eso, Austria manejó la pelota e incluso cerca del arco de Argentina, y después en el segundo tiempo quizás no tan cerca, pero sí tuvo la pelota. Argentina no le logró generar peligro en un partido que no estuvo liquidado hasta la última jugada casi. Pero bueno, lo verdad es que Argentina ganó, que creo que hay jugadores que empiezan a consolidarse, que pegan un poquito la sorpresa, hay otros que dejan dudas, pero creo que Argentina, lo verdad es que ganó, que ya se clasificó y que es muy probable que hoy a las 12 de la noche, bueno, cuando finalice Jordania y Argelia, Argentina clasifique como primera de su grupo. Lo que necesita Argentina para que pase eso es que Jordania no gane. En caso de que Jordania gane, Jordania quedaría con 3 puntos, Argentina con 6. Si Jordania le gana a Argentina, lo superaría por el método de desempate olímpico, que lo pondría a Jordania como primero en su grupo. Argentina encima, si gana, podría poner tranquilamente suplentes, probar algunas otras cosas, pero bueno. Bueno, el partido arrancó en el minuto 3 con un penal a Lautaro, que para mí es dudoso. Muy bien Lautaro, la verdad, generando el penal igual. Estuvo muy bien el pase. Pero, bueno, penal dudoso para mí, bajo mi punto de vista. Porque yo no sé si realmente, creo que el número 4 de Jordania sí le hace falta a Lautaro, el 5 no. Pero es muy milimétrico, por eso tardó tanto en revisarse. Pero no es un penalazo para nada, eso sí, es un penal que te lo pueden no cobrar. Pero finalmente, o sea, al final se lo cobraron a la selección. Penal que Messi erró, que ejecutó mal. Creo que quiso patearlo como lo pateó en Qatar, porque incluso toma la misma carrera. Messi definió mal, se le fue muy, muy abierto. Creo que no le puedo decir nada a Messi, ¿no? Pero creo que le debería haber dado más fuerte a algún lado, pero más fuerte. Lo definió mal, lo quiso como colocar mucho y no era necesario eso. No era un partido que ameritaba eso. Era un penal que si le daba fuerte iba a ser gol. Después, Argentina, como decía, no lograba tener la pelota. Hasta el cooling break. En el cooling break, hizo que Argentina cambie su forma de juego, porque, bueno, que Argentina vuelve a tener la pelota, Argentina vuelve a atacar. Antes de eso Argentina había tenido una que Enzo le mete un pase a Lautaro medio que hace un buen pie a pie, medio que la pierde e inmediatamente la recupera. Muy bien Lautaro en eso, y creo que Lautaro en general hizo un buen partido, porque estuvo muy bien en esas jugadas, recuperó pelotas complicadas, luchó y ganó muchas veces. También jugó para el equipo. Lautaro fue un jugador de equipo, le dejó buenas pelotas a Messi, jugó bien con Enzo Fernández, como en esta jugada.
creo que le faltó, no tuvo una oportunidad para meter un gol, porque por ejemplo en el primer gol estaba solo Lautaro y la pelota se abrió y después, bueno, terminó en un pase atrás para Messi, pero al inicio de la jugada estaba solo Lautaro y no se la pasaron. Y eso pasó en muchas jugadas. Muchas veces no se la pasaron a Lautaro cuando creo que era un pase claro para el jugador del Inter de Milán. Que igualmente, como digo, hizo un buen partido porque hizo un buen trabajo de equipo sobre todo. En esta jugada se la deja muy bien Lautaro a Messi, que bueno, definió mal. Y creo que Messi, más allá que hizo un partidazo y que apareció en los momentos importantes, igual después de ganar mejor, creo que fue un poco impreciso en general. Creo que a Messi le faltó, bueno, en el penal, en esta jugada. Muchas veces Messi perdió pelotas que eran evitables. También se le arrimaron mucho, jugó con muchos hombres encima. Es más, la presión de Austria, efectivamente, como se habló mucho en la previa, fue una presión, buen equipo que presiona bien. A Argentina le costó mucho, sobre todo en los primeros minutos de partido, como digo, hasta el cooling break, poder salir de atrás porque Austria presionaba bien. Por eso Austria también tuvo mucho la pelota, sobre todo en el primer tiempo y en esos antes del cooling break, porque presionó muy bien a Austria. Después, bueno, como digo, Argentina se recupera y logra ahí llegar en el minuto 32 al primer gol, que es increíble. Lo que hace en Almada, lo que hace, bueno, Medina pone un muy buen pase y lo que hace Messi también. Ya voy a hablar del gol, pero antes de eso hubo una gran jugada, que hubo una buena combinación entre Medina y Enzo. Enzo le dio, que fue una que el arquero la para con el pecho y en el rebote Messi no pudo darle al arco. Le dio al arco, pero no pudo llegar la pelota al arco porque lo bloqueó muy bien el disparo de Enzo. Argentina, bueno, Enzo jugó un partidazo, creo que se hizo cargo de la pelota, llevó a Argentina adelante, creó juego, fue para mí sin duda el mejor de la cancha. Todavía Messi hizo 2 goles, pero Enzo Fernández manejó el juego de Argentina, creo que incluso más que Messi. Bueno, y Argentina ya después del cooling break, que esto fue en el minuto 32, avisó. Después sí, en el minuto 36, perdón, en el minuto 38 fue lo de Argentina. Argentina se logra poner arriba en el partido. ¿Y por qué se pone arriba Argentina en el partido? Porque Almada, que no hizo un buen partido igual, porque creo que estuvo bastante desaparecido con esta jugada, hizo muy bien, llevó muy bien la pelota, muy bien, se la pasó cuando se le tenía que pasar a Medina. Medina, que también hizo un buen partido, le pone un buen centro a Almada, pero Almada la deja pasar muy bien. Por eso Almada en esa jugada hizo todo bien hizo. Y Messi que le pega muy bien, pegado el palo, porque el arquero casi la saca. Pero fue tan ajustado el tiro que el arquero no pudo hacer nada. Gol de Argentina, que se ponía 1-0 para ir al descanso de otra forma. Porque no era lo mismo irse al descanso 0-0 que como se fue Argentina 1-0. Te cambia todo. También el segundo tiempo podría haber sido distinto. La Argentina jugó el segundo tiempo como lo jugó, porque también se fue en entretiempo ganando. Después Lautaro también tuvo una antes del gol, que se mostró bien, le dieron un buen pase, pero Lautaro no pudo. O sea, resuelve bien porque se la pasa a Enzo Fernández. Por eso resuelve bien Lautaro, resolvió muy bien. Hay muchas veces que se le arrimaban muchos defensores o que él, por su velocidad, no llegaba a sacar diferencia. Y Lautaro, por ejemplo, en esa resuelve bien porque se la pasa bien a Enzo. Enzo, bueno, no puede definir bien la jugada, se le termina yendo para la banda y la jugada se pierde. Pero bueno, ahí se ve que hoy Lautaro tuvo un buen partido, la verdad. Creo que le faltó ese cambio de ritmo quizás, pero tuvo buenas decisiones. También le faltó tener una cerca del arco, porque no tuvo ninguna oportunidad abajo del arco. Y encima Julián Álvarez tampoco hizo un buen partido, ahora ya vamos a hablar de eso. Después, en el segundo tiempo, la verdad que Argentina no generó mucho, no generó nada, diría, directamente. Porque no tuvo tanto la pelota, porque jugó bastante lejos del arco de ellos. Cuando la tuvo no generó mucho peligro, porque también jugó mucho tiempo con jugadores como Almada, como digo, que hoy
estuvieron bastante desaparecidos. Jugó quizás con un Lautaro que ya estaba un poco más cansado. Entonces le costó, pero es cierto que supo manejarlo porque Austria tampoco tuvo peligro. Creo que la más clara de Austria fue eh, el tiro libre de Savitzer o un doble cabezazo, que eso ya fue muy sobre el final del partido, un doble cabezazo en el área, pero no tuvo ninguna jugada clara. Argentina tampoco tenía por qué preocuparse. Argentina lo supo llevar así hasta que tuvo sobre el final del partido la jugada de gol, el gol, que ahora la quiero hablar un poco porque hay muchos jugadores que aparecen en la jugada de los cuales quiero hablar, pero en la que Paredes recupera muy bien, Messi le mete tremendo, pasa a Julián que la lleva bien, y después empiezan a ver quién le pega al arco. Bueno, termina pegándole Messi, que por poco, porque casi bloquea en el disparo, metió el 2-0 definitivo para Argentina. Después Messi tuvo un tiro libre en la última que casi la clava, pero Messi, ahora voy a hablar de él, que voy a arrancar hablando del 1-1 de Argentina de él. Creo que, como dije antes, tuvo un partido un poco impreciso, porque hay jugadas que Messi que se desaprovecharon porque la perdió, porque Messi decidió mal, porque quizás Messi erró algún pase, pero también es cierto que hay veces que Messi la agarraba y sacaba 3 tipos de ellos de encima, que le hacían una falta, porque la agarraba y no le quedaba otra que bajarlo, porque si no, en una jugada de peligro en Argentina, que después Messi, cuando tuvo que aparecer en los 2 goles, apareció y las clavó muy bien, que estaba donde tenía que estar. Entonces Messi al final terminó haciendo un partidazo porque, si bien tuvo algunas imprecisiones, apareció en los momentos clave Messi. No diría que fue el mejor, como dije, para mí el mejor fue Enzo Fernández, pero bueno, se mete en el podio por lo que hizo. Ahora, en el 1-1, el Diego Martínez no le llegaron mucho, pero creo que, bueno, recuerdo un centro que descolgó muy bien sobre el primer partido, la tajada Savitzer, el tiro libre, estuvo muy bien, entonces no lo atacaron mucho, pero respondió bien y creo que dio más seguridad, y él mismo se debe haber generado más seguridad y más confianza con respecto a lo que fue el partido anterior, que no le habían pateado nunca. La única vez que le habían pateado fue el gol en offside, que encima había tenido él responsabilidad. Nahuel Molina, de los peores de la cancha, con la pelota mal, sobre todo con la pelota, perdió mucho en las salidas. Es una gran incógnita, ¿no? ¿Quién debe ocupar el puesto de lateral derecho en la selección argentina? Porque Gonzalo Montiel hizo un muy mal primer partido y Nahuel Molina hizo un mal partido también. El otro día Molina entró bien desde el banco, entró bien, entró bastante decente. Bien, sí, normal, 6-7 puntos. Perdón, ¿no? Que después Cristian Romero también fue de los peores de la cancha. Creo que estuvo mal. Está mal físicamente, que bueno, se notó por la lesión, pero estuvo pifiador, ¿no? En una recuerdo, por ejemplo, que se tiró a barrer y le erra la barrida, y en una barrida no podés cerrar porque quedas completamente pagando. Después, en otra también sale mal a interceptar y lo termina bajando con una falta. Erró, también perdió pelota saliendo de atrás, entonces creo que fue incluso el peor de la cancha de Argentina. Junto con Molina podría ser, pero está ahí. Creo que para lo que uno se espera del Guti Romero, sí fue lo peor de la cancha. Ahora, quiero elogiar al técnico de Argentina, que ve que el peor de la... sacó los peores en general. Salvo Lautaro, que para mí hizo un buen partido, pero a Lautaro lo saca para meter a Julián, para ver cómo está Julián. Pero sacando ese caso, creo que sacó a uno de los... hizo los cambios cuando los tenía que hacer y se dio cuenta que el Cuti Romero, aunque sea de los jugadores más importantes de la selección, estaba jugando mal, y lo metió Otamendi, que hizo un buen partido, porque sobre todo Otamendi, ahora voy a hablar un poco más de él, pero no hay mucho más de hablar, pero fue vivo. Después Lisandro Martínez no hizo tan buen partido como el otro día, pero sí estuvo bien con la salida de la pelota. Más allá de la presión, metió un par de pases buenos él desde atrás, metió muy buenos pases largos. Y después, más allá de su altura y de estar jugando en un equipo alto, ha ganado de arriba, ganó un par de veces de arriba. Y también, bueno, supo resolver en algunas que le quedó
digo, cortando en uno contra uno, marcando, despejó bien, cortó bien. Creo que no hizo un partidazo, pero hizo un partido bastante cumplidor. Después Medina sí, creo que fue de los mejores de la cancha. Y creo que sería muy difícil que pierda su puesto. Ahora quiero hablar algo malo de él, pero creo que hizo un partidazo, bien en defensa, muy bien en defensa, muy bien en ataque, porque en la jugada de gol tiene participación, que la duda era, bueno, Medina en ataque quizás no, bueno, hoy Medina en ataque estuvo muy bien. Es más, Tagliafico en ataque tampoco es una locura. Pero bueno, hoy Medina estuvo muy bien en ataque, muy bien en defensa. Muchas veces Argentina jugó por el lado de Medina y Medina pasó bien al ataque. Lo único que estuvo mal Medina es que la amarilla que hace es completamente boluda y evitable. Y más en un mundial. Y más sabiendo que con 2 amarillas te parece el próximo partido. También que en fase de grupos se limpian, o sea, cuando termina la fase de grupos. Entonces sí, debería jugar con Jordania y que lo amonesten para que se pierda los 16avos. Pero al pedo, si después por eso lo saca Scaloni, porque estaba amonestado, porque no quería poner en riesgo el partido. Pero si Medina llega a hacer una falta más, porque era necesaria la falta, porque Argentina queda mal parado, Argentina se queda con uno menos. Porque la primera amarilla fue boludísima. Después de Paul, creo que no tuvo un tan buen partido como el otro día, estuvo un poco desaparecido. Pero terminó cumpliendo partido normal de él. McAllister, un poco de lo mismo, creo que estuvo mejor que el otro día porque no le costó tanto el rol defensivo, porque por un lado Argentina cuando defendió también defendió más tirado atrás, pero al mismo tiempo en ataque estuvo un poco impreciso, también erró un par de pases saliendo. A Argentina le costó las salidas, como digo, por eso, porque Austria presionó bien. Sin embargo, hizo un mucho mejor partido que el otro día. Es una duda, creo que es un jugador que, si Paredes logra estar bien físicamente y lo que sea, podría salir, porque podría jugar Paredes, De Paul y Enzo Fernández. Creo que hizo, como digo, un mejor partido que el otro día. No me termina de convencer. Enzo Fernández ya hablé, fue el mejor de la cancha. Creo que ya está todo dicho. Almada no me gustó su partido, estuvo muy bien en la jugada del gol, sin embargo después desapareció. La verdad que no, Argentina no atacó mucho por ese... Bueno, no atacó, no. Él no apareció en los ataques de Argentina por ese lado. De Lautaro ya hablé y de Messi también. Ahora los suplentes, los que entraron desde el banco, Otamendi, como dije, creo que hizo un muy buen partido en las que tuvo, porque fue vivo, por ejemplo, en la jugada, en una jugada que se iba de contra Austria, cuando Argentina estaba ganando 1-0, Otamendi lo agarra arriba y ni lo amonestan porque es vivo, y era falta amarilla, y encima la falta está muy bien hecha. Después en otra recupera, le queda un poquito más larga, y Argentina está mal parada y también hace una falta que no es amarilla, pero bien hecha. Y estuvo bien en eso, también hizo un buen partido por eso. Y ojo que yo no sé si Otamendi, si juega bien, si sale Romero, porque está jugando muy mal Romero. El otro día también jugó mal. Después Tagliafico, la verdad que no hizo mucho, entró sobre el final. Recuerdo que ganó uno arriba, pero no mucho más que eso. Después Paredes estuvo bien, porque estuvo muy bien en la jugada de gol. Y es más, en una que tenía la presión muy encima, también supo resolver bien. Sobre la esquina, ponele del lado de Molina, en la esquina de Argentina, ahí resolvió muy bien. Después, como digo, en el gol recupera muy bien. Creo que en el gol le podría haber pegado él, se la pasó bien a Messi, terminó siendo gol, así que qué le voy a decir si fue gol. Lo único criticable a Paredes creo que es que siempre lo amonestan. Yo sé que la amarilla fue medio mala, fue un poco de mala suerte, pero siempre lo amonestan. En Boca lo amonestan, acá lo amonestan. Y bueno, sería una pena que si se logra ganar el puesto, en algún partido decisivo se lo pierde porque juega todos los partidos con amarilla, o todos los partidos los va a tener que jugar condicionados. Julián Álvarez no me gustó su partido, siento que no estuvo bien en la presión, en la marca, en ataque no generó mucho. Lo único elogiable en ataque es que en la jugada de gol, del último gol, que después de un gran pase de Messi, él supo, bueno, primero que estaba bien parado, pero después que supo llevar en la pelota, no la perdió, resolvió bien. No creo que igualmente cerró un mano a mano en esa jugada de gol. Eso está bien, le pegó,
que estuvo bien la decisión de pegarla al arco, pero le pegó mal. No me gustó su partido, la verdad. Creo que si es compararlo con Lautaro, creo que Lautaro hizo un mejor partido. Nico González me gustó mucho y creo que es una sorpresa porque viene jugando bien. Desde el momento en el que entró, se notó que tenía ganas de jugar, fue para adelante, le metió tremendo pase. No recuerdo bien quién fue, pero apenas entró metió un gran pase. Después cabeció muy bien en una, después casi mete un gol. Aparte del cabezazo, casi mete un gol. Creo que tiene ganas, creo que está yendo para adelante. Estuvo inteligente hoy con el pase, porque el pase que mete es muy bueno. Aparece bien en el área para el cabezazo. Después en el que casi es gol que le pega a él. Decide bien, le pega bien. Creo que está jugando mejor que Almada. Creo que merece jugar en lugar de Almada. Y creo que Scaloni eso lo va a tener en cuenta. Bueno, ganó Argentina, victoria importante. En un rato, en unas horas, sabremos si clasificamos primeros. Yo espero y estimo que sí, porque sería raro que Jordania le gane a Argelia. Pero bueno, uno nunca sabe en el fútbol. Argentina le queda jugar con Jordania en esta fase de grupos. En un partido que seguramente, sí, como digo, todo sea como espera y Argentina queda primero, se va a jugar con suplentes. Y Argentina ya creo que va a ir pensando en 16avos, que todavía no sabemos con quién nos podemos cruzar. Puede ser España, puede ser Cabo Verde, puede ser Arabia Saudita, puede ser Uruguay, porque ese grupo está muy peleado. Creo que todos coincidimos que no queremos jugar ni con España ni con Uruguay. Está bien, Cabo Verde puede ser duro porque viene siendo la sorpresa del Mundial. Pero bueno, antes de jugar con Uruguay o con España, dame a Cabo Verde toda la vida. Creo que el rival favorito para los argentinos debe ser Arabia Saudita porque no demostró mucho, porque se comió 5 con España y porque encima no tiene quizás esa motivación como Cabo Verde de mirar el mundial que estamos haciendo, llegamos más lejos de lo que esperamos, vayamos a ganar la Argentina. En cambio, Arabia, bueno, quizás llegaría más de capa caída. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Vamos a seguir grabando videos del mundial. Suscríbanse, denle like. Un saludo.